Las fuertes lluvias que azotan desde el jueves el montañoso estado de Virginia Occidental, al este de Estados Unidos, se ha cobrado la vida de por lo menos 26 personas. En un solo día cayó aproximadamente un cuarto del total de lluvia que recibe este estado en un año. El agua ha desbordado ríos y tumbado árboles y postes de electricidad, lo que ha dejado a cientos de residentes aislados y esperando a ser rescatados por los equipos de emergencia. Uno de los fallecidos, según informaron las autoridades, es un niño de 4 años a quien se llevaron las aguas mientras estaba jugando con su hermana en los alrededores de su casa. Además de las vidas humanas, las fuertes lluvias y las inundaciones también han causado importantes daños materiales en hogares e infraestructuras a lo largo y ancho del estado. El temporal que ha obligado a declarar el estado de emergencia en 44 condados fue especialmente virulento en la zona sureste de Virginia Occidental. Se trata de una región situada en el corazón de la cordillera de los Apalaches, de gran tradición minera, mayoritariamente blanca y muy empobrecida.